El obispo Eduardo Ureña es el pastor principal de la Iglesia de Dios Príncipe de Paz en Port St. Lucie, Florida. Este es un ministerio de avanzada que cuenta con 3 iglesias en Florida y 4 en Honduras. El obispo Ureña es un apasionado predicador y conferencista, quien además es invitado con frecuencia a ministrar en campamentos, convenciones, eventos pastorales para bendecir al pueblo con una palabra relevante. Es actual miembro de la Junta de Misiones Mundiales, Junta del Semisud y ha sido miembro de la Junta de Consejeros de la región sureste hispana en Estados Unidos en múltiples ocasiones. Recibamos al expositor de Renovando el entusiasmo en la iglesia local. Bendiciones, bendiciones. Dios me le bendiga muchísimo. Qué delicioso es estar en contacto con ustedes. Doy gloria y honra al Señor que me concede este grande privilegio, amén, de estar ministrando hoy a los pastores y líderes de Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias, amén, primeramente al obispo y amigo, el doctor Ángel Marcial, por este tremendo privilegio que me concede de exponer la palabra, traer esta conferencia para los pastores y líderes, amén, bueno, y para todos. Así que gracias a todos por estar en contacto, gracias a Latinoamérica. Realmente es un gran honor para mí estar ministrando hoy. Bendigo muy especialmente a mis homólogos, los pastores, y les recuerdo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos sido llamados por el Dios Todopoderoso para ser colaboradores con Él en esta empresa gigantesca que es salvar almas para el reino. Así que es un gran gozo estar con ustedes. Hoy me toca hablar acerca de la renovación del entusiasmo, amén, en la iglesia local. Y yo puse aquí, wow, qué tremendísima bendición es la iglesia local. Y quiero empezar leyendo un pasaje bíblico como base para esta ponencia que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42 al 44, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todo esto tiene lugar, obviamente, dentro del marco de la iglesia local. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es palabra de Dios. Así que el tema que me ha tocado hoy es renovando el entusiasmo, la pasión en la iglesia local. Amén. Renovando el entusiasmo y la pasión en la iglesia local. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 vemos que el Señor mismo escribe y dice al ángel de la iglesia. Y ese ángel es el pastor, ese ángel eres tú, ese ángel soy yo. Y le escribe obviamente al ángel de la iglesia local. La mayoría de cartas, mis amados, del apóstol Pablo y de otros apóstoles fueron dirigidas directamente a la iglesia local, sencillamente para que siempre tengamos presente cuán importante era y sigue siendo en aquellos días y hoy, sin importar el tamaño, la iglesia local. Cuán importante es la iglesia local en los perfectos y eternos planes de nuestro Dios Todopoderoso. Y ya mismo voy a elaborar un poquito más acerca de la iglesia local. Y el énfasis hoy va a ser
¿verdad? Pasión, entusiasmo, pero quiero hacer mucho énfasis en la iglesia local. Muchas veces minimizamos el impacto de la iglesia local y muchas veces esto viene como consecuencia de que quizás no es tan grande como pensamos, quizás no tiene la composición, ¿verdad?, de personas que esperamos, pero quiero reiterar que la iglesia local es sumamente importante para Dios, para la sociedad y para nosotros. Permítanme por un momentito, ¿verdad?, hacer un análisis acerca de las palabras que tenemos hoy. Primero quiero tocar la palabra entusiasmo. Entusiasmo, dice el diccionario, es un sentimiento intenso de exaltación del ánimo que es producido por la admiración apasionada. Oiga bien, un sentimiento intenso de exaltación del ánimo provocado por la admiración apasionada de algo o de alguien. Este sentimiento se manifiesta en la manera de hablar, en la manera de actuar. El alguien por quien sentimos esa admiración nosotros, una admiración apasionada, obviamente, es el Señor Jesucristo. Y el algo es nuestra asignación, es nuestro ministerio, es la labor a la cual Dios nos ha asignado. Así que hay unos sinónimos de entusiasmo que quiero tocar: exaltación, pasión, fervor, frenesí, ardor, hervor, vehemencia, calor. ¡Wow! Quiere decir que esta palabra habla de pasión. Hay que estar apasionado por Dios. Hay que estar apasionado por lo que hacemos. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de esta palabra, hablamos de un frenesí, de una vehemencia, de una consistencia. Así que el entusiasmo casi siempre, por no decir siempre, es muy contagioso. La pasión, que es equivalente, es la gasolina de nuestra visión. Quiere decir que hoy yo estoy aquí, yo soy una persona bastante apasionada, yo soy una persona bastante entusiasta, y yo creo que es algo que Dios me dio, y es importante que nosotros, ¿verdad?, puede ser que en algún momento dado de nuestras vidas esto sea golpeado por circunstancias, por adversidades, pero es importante, pastores, líderes, que nosotros encendamos esa pasión. Amén, que encendamos ese entusiasmo en todo lo que hacemos. La otra palabra que rapidito quiero enfatizar es renovar. Y renovar quiere decir cambiar una cosa caduca o caducada o inefectiva por otra. Es renovar, es cuando cambiamos algo que ya no es efectivo, que ha caducado por otra cosa mejor. Eso es renovar. Renovar es introducir cambios para mejorar algo. Sí, renovar, introducir cambios para mejorar algo. Restablecer o reanudar algo que se había interrumpido. Escuche bien, amén, y sígame en esto, porque estamos hablando de renovar, de renovación, ¿verdad?, de nuestra pasión. Y hay que entonces restablecer o reanudar muchas veces estas cosas que han sido interrumpidas. Y en el camino, amén, durante esta ponencia vamos a ver que muchas veces no es que carecemos de pasión, no es que nos falte entusiasmo, es que muchas veces lo hemos perdido en el camino, hemos sido accidentados en el ministerio, hemos sido accidentados de alguna manera, y por eso se ha detenido. Sinónimos, amén, de renovar, rehacer, restablecer, reanudar, cambiar, sustituir, innovar. Quiere decir que cuando renovamos no se puede quedar igual lo que estamos renovando. Renovar es cambiar.
Renovar es rehacer. Renovar es reanudar lo que muchas veces hemos dejado en pausa. Renovar es innovar, es traer algo nuevo a algo que se había convertido ya en caduco. La iglesia local sí que es el tópico más importante, porque hay que renovar el entusiasmo, la pasión en la iglesia local. ¿Y qué es la iglesia local? ¡Wow! ¿Qué es la iglesia local? ¿Qué piensas tú de la iglesia local? Escribí aquí: la iglesia local es un faro de luz celestial. Oye bien, en medio de una comunidad terrenal. La iglesia local es un faro de luz celestial en medio de una comunidad terrenal. Esa es una declaración poderosa. También es el lugar donde se originan la mayoría, si no todas, las instrucciones del Señor para llevarse a cabo su voluntad aquí en la tierra. Sí, eso es la iglesia local. También es el epicentro de la mayoría de manifestaciones del Espíritu Santo. Eso es la iglesia local. Es el epicentro de la mayoría de manifestaciones del Espíritu Santo. Y el texto que leímos, vimos cómo en la iglesia local se llevaban a cabo estos milagros, maravillas, prodigios. En la iglesia local era donde acontecían todas estas cosas. ¿Qué más es la iglesia local? Es el hospital del alma para tu comunidad. ¡Wow! La iglesia local es el hospital del alma para tu comunidad. Habrán clínicas, habrán hospitales, habrán centros mentales, pero ninguno se compara con la iglesia local. Yo quiero que en esta hora nosotros meditemos profundamente en la importancia que tiene la iglesia local. Pienso que muchas veces como que olvidamos un poquito la importancia, pero hoy yo quiero reiterar, enfatizar a viva voz que la iglesia local es un lugar espectacular. Es un centro de restauración, de salvación y de comisión de parte del Señor. ¡Wow! ¿Y qué más es la iglesia local? Es una fortaleza de protección, de refugio y de esperanza. Repito esa, es una fortaleza de protección, de refugio y de esperanza. Y otra, la iglesia local es un centro donde fluye la vida abundante de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, hermanos queridos! ¡Qué tremendo, mis homólogos pastores! Es saber que Dios os ha puesto a vosotros al frente de una iglesia local, y todo esto que yo he dicho es tu iglesia local. Es importantísima la misión de tu iglesia local. Es ultra relevante lo que hace, el impacto que tiene tu iglesia en tu comunidad. ¿Qué privilegio tenemos los pastores y líderes asignados por el Señor a este santo ministerio? ¡Wow! ¡Qué gran privilegio! Gloria a Dios por habernos salvado y restaurado. Gracias al Señor porque también nos ha hecho sus colaboradores, y los pastores somos colaboradores de Dios en la empresa de la vida desde una plataforma de la iglesia local. No hay palabras para honrar y agradecer a nuestro Dios. Y preguntaría, ¿cuántos dan gracia al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque además de salvarnos, además
de transformarnos, además de restaurarnos, nos ha hecho colaboradores con Él en la empresa de la vida y nos ha hecho pastores de una iglesia local. ¡Qué extraordinario es esto! Amén. Pero hoy Dios nos llama, pastores amados, líderes poderosos, a renovar ese entusiasmo, a renovar esa pasión que nos caracterizó meses atrás, quizás años atrás. Algo ha pasado que esa misma pasión ya no está. El Señor escribió a la iglesia de Éfeso y le dijo que habían dejado su primer amor. O sea, habían estado operando como en piloto automático. Y la pasión, el fervor, el entusiasmo original, por alguna razón, había desaparecido, ¿sí? Así que esto nos caracterizó a nosotros quizás, no a todos. Nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ciertamente, y gloria a Dios por ello. Pero, hay un pero que vale. El pastor, usted y yo, el líder, cabeza de esa tan importante iglesia local, es el ángel de la iglesia, es el pastor. Nuestra iglesia no llegará más lejos jamás que nosotros. Nuestra iglesia, pastor amado, pastor querido, llegará hasta donde tú y yo lleguemos. No puede llegar jamás más lejos que nosotros. Nuestra iglesia sabrá lo que tú y yo sabemos. Si nos preparamos, la iglesia se prepara. Si avanzamos, la iglesia avanza. Si somos entusiastas, la iglesia será entusiasta. Amén. Es un asunto de paternidad, ¿sí? Y los hijos, ¿a quién se parecen? Los hijos siempre se parecen a los padres. Amén. Así que nosotros somos padres espirituales de la iglesia que pastoreamos y nuestros hijos espirituales se van a parecer a nosotros. Si yo estoy desalentado, la iglesia lo notará y estará desalentada. Si he perdido totalmente mi entusiasmo, mi pasión por las almas o por el ministerio, le transmitiré exactamente esto a la iglesia local y la iglesia local estará exactamente como su pastor. Mi iglesia estará como yo si estoy desanimado. Si estoy entusiasmado, la iglesia estará entusiasmada. Dios nos llama hoy a cobrar fuerzas, mis homólogos pastores, a recordar que quien nos llamó fue el Señor. Nuestra asignación no viene de hombre, tu asignación viene de Dios. Él te escogió desde el principio de la fundación del mundo. Él te ha separado, Él te ha equipado, Él te ha llamado a este santo ministerio. Así que hoy es tiempo de recobrar ánimo. Amén. Hoy es tiempo de recobrar esa pasión que un día nos caracterizó y echar para adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Sé también que todos pasamos, claro que sí, por momentos muy difíciles en nuestros ministerios. Nadie está exento de pasar dificultades. Nadie está exento de los desiertos, pero el Señor siempre va a permanecer a nuestro lado. Hemos confrontado 2 años de pandemia. Todos fuimos estremecidos fuertemente por estos 2 años. Es un antes y un después. Claro que sí. Todos enfrentamos, y algunos países aún lo están confrontando, grandes desafíos. Muchos enfermos, hermanos muertos, quedados en la casa, y otros que jamás volverán, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido grandes retos ministeriales, pero los grandes retos también nos ofrecen extraordinarias oportunidades.
Hay un adagio chino que dice que un desafío es una oportunidad para crear algo nuevo, para obtener algo nuevo. Los grandes retos nos traen grandes oportunidades. Así que sabiendo yo como pastor que también enfrentamos en el ministerio que nosotros lideramos los mismos desafíos posiblemente que ustedes, quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Porque en estos retos de estos 2 últimos años hemos tenido que reinventarnos. Sé que ustedes también hemos tenido que hacer cosas tremendas para poder seguir adelante. Y quiero relatar una pequeña ilustración que es, no ilustración, sino parte de la historia a principio del siglo pasado, en el sur de los Estados Unidos. El algodón era el rey de los cultivos. Se cultivaba algodón en el sur y no había otra cosa. Era el modus vivendis. Pero se metió una plaga de gorgojos que destruyó todas las siembras de algodón. Los granjeros se vieron obligados a cultivar otras variedades de productos como soya y maní, y también aprendieron a usar sus tierras para criar ganados, cerdos, pollos. Como resultado, oiga bien, de esta crisis del gorgojo, se diversificaron sus inversiones y también sus ingresos. Pronto habían muchos más granjeros prósperos que en los días que solo se cultivaba el algodón en el sur de los Estados Unidos. El pueblo de Enterprise, Alabama, estaba tan agradecido por lo que había ocurrido en el año 1910 que erigieron un monumento al gorgojo. Oiga bien, eligieron un monumento al gorgojo. ¿Cómo es posible? Si el gorgojo fue que vino a destruir la cosecha, los cultivos de algodón. Pero el monumento decía, con profundo aprecio al gorgojo y lo que hizo para proclamar la prosperidad en nuestra comunidad. Si no hubiera venido el desafío, el reto del gorgojo, ellos jamás hubieran prosperado como lo hicieron. Jamás hubieran descubierto que podían cultivar otras cosas, que podían depender de ganado, además del algodón. ¿Dónde estaría Enterprise, Alabama, sin el gorgojo? Si vamos allí hoy, todavía existe ese monumento al gorgojo. ¡Qué tremenda experiencia! Yo quiero que piense por un instante, ¿qué hemos hecho nosotros históricamente en nuestros ministerios cuando se presenta una crisis, cuando se presenta un desafío, cuando viene algo inesperado? ¿Cómo recibimos nosotros las crisis? ¿Y cómo hacemos cuando hemos perdido algo valioso? Y la respuesta está aquí, en Enterprise, Alabama. Creo que necesitamos reinventarnos, renovar el entusiasmo, renovar la pasión y hacer cosas que jamás habíamos hecho. Así que en Alabama hubo tremendo desafío, pero el desafío trajo unas tremendas bendiciones. ¿Dónde estaría Enterprise, Alabama, sin el gorgojo? Y la pandemia que pasó, ¿verdad? Y que estamos todavía algunos envueltos, nos ha hecho a nosotros renovarnos, nos ha hecho reinventarnos. ¡Wow!
qué tremenda lección aprendieron los habitantes de Enterprise, Alabama. A veces nuestros peores desafíos activan nuestros más elevados niveles de creatividad y también despierta en nosotros ese entusiasmo que por alguna razón había desaparecido por completo. Así que, pastor amado, que me está mirando, los desafíos que Dios permite no vienen sino para activar cosas que estaban ocultas o que están ocultas y que todavía tú no has descubierto. Es importante que cada desafío nosotros lo miremos como una gran oportunidad. Mis amados compañeros de milicia, estoy frente a ustedes en esta hora, en este momento, para recordarle y recordarme también a mí mismo que renovar, amén, nuestro entusiasmo no es una opción, sino es parte de nuestra asignación. Dios nos llama a renovarnos. De hecho, el apóstol Pablo escribe a los Romanos capítulo 12, amén, y dice que hay que renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente para poder alcanzar los niveles más elevados que Dios quiere para nosotros. Así que renovar nuestro entusiasmo. Yo quiero recordaros hoy que la pasión, el entusiasmo es la gasolina de la visión. Sin pasión, sin entusiasmo, no vamos a echar a andar el carro de la visión. Imagínense que nuestro ministerio es el carro, pero la pasión, el entusiasmo es la gasolina que mantiene ese carro andando en el término humano. Dios cuenta contigo, pastor. Dios cuenta contigo, iglesia local, para llevar a cabo su plan redentor. Y es muy difícil, pero muy difícil, hasta vender un producto. Puede ser el mejor producto si el vendedor no muestra pasión, no muestra entusiasmo al presentar este producto. Cuando hemos visto un vendedor que toca nuestra puerta, un vendedor de lo que sea, lo que vamos a ver es que este vendedor está cargado de pasión, cargado de entusiasmo. Amén. Es como, habla como con un frenesí. Está diciendo que el producto que él nos está presentando es el mejor producto que existe en el mundo, y nos convencen en más de una ocasión, y a veces compramos un producto que apenas sirve y pagamos un precio exorbitante, no tanto por el producto, sino por la pasión que mostró el vendedor. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando presentamos a Cristo? ¿Qué pasa cuando presentamos el producto más grande? ¿Y qué pasa cuando se renueva el entusiasmo en el pastor, que es el que está presentando los productos del cielo aquí en la tierra? ¿Qué pasa cuando se renueva el entusiasmo, la pasión en el pastor, nosotros que somos la cabeza de esa iglesia local? Escribí, se renuevan otras cosas vitales en la iglesia local cuando en nosotros se renueva el entusiasmo. Por ejemplo, piensa por un momento, la estufa, el microondas son elementos vitales en una cocina de hoy. Los autos, trenes, aviones nos han facilitado la vida y nos han permitido ser mucho más efectivos en los quehaceres diarios. Antes no habían carros, muchos años atrás, mucho menos aviones, y las cosas eran más lentas. Pero hoy, tanto en la cocina, ¿verdad?, el microondas, sí, y pues otras cosas, y en la vida cotidiana, los autos, los aviones nos han facilitado. A la iglesia también tiene que renovarse. Nosotros hemos aceptado estos cambios en nuestra cocina, en nuestra casa totalmente moderna, ¿verdad?, los autos modernos, pero muchas veces en la iglesia no hemos renovado los procesos. En la iglesia local no hemos renovado cosas y estamos
¿verdad?, operando de la manera que se operaban 100 años atrás en la iglesia, y hoy Dios nos llama a que tenemos que renovarnos. La iglesia también debe renovar su pasión por la innovación, por las cosas nuevas. Me atrevería a decir, con mucho respeto, que innovar no es una opción para nosotros los pastores del siglo XXI. Tenemos que hacerlo. Hay que renovar con mucho entusiasmo nuestra programación en la iglesia local. Necesitamos renovar la manera como presentamos el mensaje de salvación. Jesús es el más grande y grato regalo al mundo, pero si la envoltura en la cual lo presentamos, si la presentación no es adecuada, el interlocutor a quien queremos darle regalo ni siquiera va a extender las manos para recibir ese regalo. El regalo que es Jesús debemos presentarlo con entusiasmo, con pasión, así como la iglesia primitiva, que al presentar a Jesucristo tenía una pasión intrínseca, extraordinaria, tenía un entusiasmo incomparable, porque Jesucristo había llegado a sus vidas, los había cambiado, y ellos presentaban a Cristo con toda la intensidad del mundo. Asimismo tiene que ser hoy la iglesia local, los líderes, pero eso va a depender de nosotros, ¿verdad? Los que somos la cabeza. Tenemos que renovar la manera como presentamos ese regalo. El entusiasmo es renovado en la familia cuando nacen bebés. Esto activa una dinámica de gozo, de celebración, y lo mismo pasa en la iglesia local cuando hay nuevos creyentes. Amén, la gente se entusiasma y se renueva en ellos ese espíritu de cuidado, de servicio, de guianza, porque hay que atender a los babies espirituales. Entonces la gente se activa. ¿Qué puedo hacer por el nuevo? Así que, amén, pastores amados, líderes, laicos de la iglesia local, hay que presentar con pasión, con entusiasmo a Jesucristo, que es el regalo más grande. Amén. Y cuando esto pasa en la iglesia, se va a activar una atmósfera extraordinaria de gloria. Hay que mantener el entusiasmo renovado. Recuerde que todos, cuando nos convertimos, estamos apasionados, entusiasmados, pero pregunto yo, ¿cuánto duró ese entusiasmo? Cuando yo empecé a pastorear 24 años atrás, me acuerdo como ahora, sí, y mi pregunta es para mí, ¿tengo yo el mismo entusiasmo por la iglesia local que pastoreo hoy que tenía 24 años atrás? Y les pregunto a mis homólogos pastores, ¿tenemos nosotros el mismo entusiasmo para ir al culto, para predicar el mensaje el domingo? Cuando estoy preparando el mensaje dominical, tengo la misma pasión que tenía cuando empecé a pastorear. El Señor nos dice hoy, tenemos que renovar esa pasión, ese primer amor, porque de la misma manera que yo preparo mi sermón, de la misma manera que yo me preparo en la casa y que siento el gozo, así mismo la gente va a recibir esa palabra. Hay que mantener, mis pastores queridos, mis homólogos, mis hermanos queridos, hay que mantener la pasión, el entusiasmo. Jamás daremos lo que no tenemos. El apóstol Pedro le dijo al cojo de la hermosa, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Sí, Pedro miró a este hombre con pasión, lo miró con entusiasmo y le dijo, no tengo lo que me pides, pero tengo algo mejor que lo que me pides. Pedro es un fruto, y Juan, de la iglesia local. Amén. Y hoy nosotros tenemos algo poderoso que dar, pero si no tenemos esa pasión, ese entusiasmo, la gente ni se va a interesar por saber qué es lo que yo tengo de parte de Dios.
porque jamás daremos lo que no tenemos. Yo tengo que entusiasmarme, tengo que apasionarme para poder dar eso a la iglesia local y por ende, todos unidos, dar esto al mundo. El gozo, la pasión y la renovación comienzan conmigo. El pastor. El gozo, la pasión y la renovación comienzan conmigo. Tengo que estar apasionado. Tengo que estar renovado. Amén. Las estadísticas dicen que la iglesia será muy parecida al pastor y después de los 5 años será idéntica al pastor. ¿Cuántos años llevas en el ministerio? Si lleva más de 5 años, la iglesia es como tú. La iglesia es como yo. Son nuestros hijos espirituales. O están bien criados o están mal criados. Pero al final del día son nuestros hijos. Así que la iglesia local es un producto del pastor. Mi iglesia es un producto mío, ya sea bien criado o mal criado. Son mis hijos espirituales. Pregunta: ¿qué otras cosas pudieran renovar el entusiasmo en la iglesia local? ¿Qué otras cosas pudieran renovar el entusiasmo? Cuando tengo entusiasmo, ¿qué otras cosas, verdad, podríamos hacer? Además del entusiasmo, escribí, podemos empezar nuevos y pertinentes programas en la iglesia local. Es importante, cuando hay cosas nuevas, se crea entusiasmo. Se crea una atmósfera bonita. Tratar de involucrar a toda la familia en las actividades de la iglesia local es algo muy importante y lo comparto porque a nosotros nos ha dado resultados. ¿Qué otra cosa podemos hacer para provocar esa renovación de entusiasmo en la iglesia local? Entrenar e involucrar los más líderes posibles en el trabajo de la iglesia local. Muchas veces pedimos que la gente haga cosas, pero no están equipados. Así que entrenarlos, empoderarlos, equiparlos para el trabajo en la iglesia local. El número 4 es equipar, empoderar y activar a cada miembro de la iglesia local, lo más que se pueda. Cada miembro del cuerpo de Cristo, equiparlo, empoderarlo y activarlo. Mientras más personas están activadas, más gozo habrá en el pueblo, más entusiasmo habrá en el pueblo, porque todas las cosas que se logren en la iglesia local será compartida por más personas. Así que para nosotros es de grata experiencia, ¿verdad?, saber que hemos equipado muchos líderes y que tratamos de involucrar las más personas posibles en los acaeceres de la iglesia local. Sí, porque nuestro cuerpo tiene muchos miembros y todos tienen que estar trabajando. Sí, cuando pienso en el cuerpo, la mano, ¿verdad?, izquierda a la derecha, las piernas y todos los miembros tienen una función asignada por Dios. Ahora pensemos, cuando la iglesia local, solo un grupito de personas son las que están operando, si esa iglesia fuera un cuerpo independiente, tiene muchos miembros de ese cuerpo que están inertes o a punto de morir. Así que una sugerencia es equipar las más personas que usted pueda e involucrar, empoderar y activarlas de alguna manera. Esto va a traer entusiasmo, esto va a renovar la pasión en esa iglesia local. Transmitir intencionalmente nuestro entusiasmo
nuestra pasión a todos los líderes y ellos harán lo propio con la gente que ellos lideran. Eso es algo que va a renovar la pasión en la iglesia local. Cuando nosotros transmitimos como los cabecillas, ¿verdad?, esa pasión, ese entusiasmo, entonces nuestros líderes van a transmitirlo al resto, ¿verdad?, de la iglesia local. Si esto hacemos, hay una gran posibilidad de que tengamos una iglesia local con un entusiasmo y una pasión totalmente renovada. Y quiero decirles, mis amados, que estas cosas que estoy hablando las hemos practicado, sí, y Dios nos ha ayudado con la ayuda del equipo pastoral de nuestra iglesia y de los líderes. Así que estas cosas las hemos visto, se pueden poner en práctica. Si esto hacemos, hay una gran posibilidad de que tengamos una iglesia local con un entusiasmo y pasión totalmente renovado. Y lo que empieza en tu iglesia local, escucha bien, lo que empieza en tu iglesia local fácilmente se propague por las demás iglesias. Y quién sabe si el impacto es tan grande que se convierta en algo viral, que tú lo transmitas no solamente a la iglesia vecina, sino que se haga algo viral. Es importante que nosotros, entonces, importantísimo que nosotros procuremos transmitir, pero no podemos transmitir lo que no tenemos. Así que esa pasión, ese entusiasmo tiene que estar en mí. Dice la Biblia que David, él se automotivó él mismo cuando los enemigos destruyeron y quemaron la ciudad. Los querían apedrear los líderes, pero David se automotivó porque él sabía quién lo había llamado y él recibió la ayuda del Señor en aquel momento, un momento extraordinario de su vida. Y yo estoy seguro que tú, al igual que David, has sido llamado, empoderado por Dios. Y de la misma manera, si te automotivas cuando nadie aparece para motivarte a ti como pastor, tienes que automotivarte tú mismo. Amén. Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad con la iglesia local. Voy a concluir diciendo, mis homólogos queridos, el entusiasmo, la pasión en nuestra iglesia local no es una opción. Es más bien un requisito para la iglesia local para que siga siendo relevante en el siglo XXI. Tu iglesia local va a seguir siendo relevante. Mi iglesia local va a seguir siendo relevante si yo tengo ese entusiasmo y esa pasión activada. La gente necesita ver la vida de Dios en nosotros, así como la veían en los apóstoles, así como la veían en la iglesia primitiva. La gente necesita ver vida de Dios en nosotros. Amén. La gente llega angustiada, la gente llega desesperada a nuestra iglesia local, a nuestras reuniones, al templo. Si no hay entusiasmo en nosotros, si no hay pasión en nosotros, qué difícil será para estas personas que vienen totalmente destruidos, deshechos por la vida, quedarse en ese lugar más de una hora. El entusiasmo debe ser activado hoy en mi vida como pastor, en vuestras vidas, mis homólogos pastores, y en nuestras iglesias. Y la llave para que esto suceda, la llave para que nuestras iglesias locales sean iglesias relevantes, sean iglesias poderosas, sean iglesias entusiasmadas, sean iglesias avivadas, la llave para eso, después del Señor, somos nosotros. Si soy un pastor apasionado, la iglesia local va a ser apasionada. Si soy un pastor que tengo integridad en mi pasión y en mi devoción por Dios, la iglesia va a ser igual que yo. Así que es importante que esa pasión, que ese entusiasmo
no mueran. Hay que mantener la llama de la pasión ardiendo en todo tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de los retos, a pesar de los desafíos de la vida. Pastor amado, la pasión, el entusiasmo no son una opción, son un requisito para que nuestra iglesia local sea relevante, impactante y siga siendo un centro de vida donde habita Dios 24 horas al día. Dios me le bendiga mucho, Dios le guarde. Un fuerte abrazo, ha sido un gran placer compartir con ustedes y muchísimas gracias por prestarme sus oídos. Hasta la próxima y mil bendiciones. Bendiciones, continuamos en reinicio y la verdad es que el obispo Eduardo Ureña nos ha retado con una poderosa conferencia, renovando el entusiasmo en la iglesia local. Y yo creo, querido pastor, ministro que nos escucha, líder que nos escucha, que cuando nosotros miramos a nuestra congregación debemos de verla como el ejemplo, esa metáfora que trajo el obispo Ureña, de que la congregación es como un espejo del pastor. Que si nosotros nos encontramos desanimados por las altas y bajas de la vida, desanimados por lo que estamos viviendo en el ministerio, nuestra iglesia, nuestra congregación reflejará también ese desánimo en sus prácticas, ese desánimo en el trabajo. Más sin embargo, si nosotros entonces podemos y tenemos la capacidad de reflejar el entusiasmo, también nuestra congregación lo dará hacia atrás, ese mismo entusiasmo que estamos invirtiendo en ellos. El obispo Ureña habló también de la renovación en los programas, de cómo el comenzar a hacer cosas nuevas y dejar de hacer lo viejo, o no simplemente dejar de hacer lo viejo, pero también cambiar las modalidades, cómo todo lo nuevo enciende una chispa en nuestras congregaciones que nos ayuda a poder invertir y a poder sobresalir con ese entusiasmo que necesitamos y nos ayuda en nuestra tarea de renovación. El obispo Ureña habló sobre los sermones, los mensajes que damos, que son importantísimos, los mensajes de salvación, que también tienen que ser renovados, nuestras prácticas, nuestros procesos como pastores, y cómo en la renovación de los mismos se levanta una ola de entusiasmo que lleva a nuestras congregaciones a un ánimo, a un gozo especial del Señor, para entonces nosotros llegar a cumplir la gran comisión y con ese mismo ánimo crear un momentum que nos lleva a nuestra congregación a otro nivel. Bueno, hay dos preguntas que quiero hacerte. La primera pregunta es, actualmente en tu iglesia local, ¿qué procesos puedes identificar que necesitan renovarse para llegar a un entusiasmo en tu congregación? Repito, ahora mismo en tu iglesia local, ¿qué procesos puedes identificar que llevan a un entusiasmo, a una renovación a tu congregación? Gracias, pastor. Gracias, líder. Tremendas respuestas. Todos esos procesos son necesarios y hay que trabajar con ellos. Segunda pregunta. Dentro de nuestros sermones, dentro de nuestros mensajes, desde el púlpito a la congregación, ¿qué área ves que necesitas trabajar para también levantar el entusiasmo, para renovar el entusiasmo en tu iglesia? Repito, dentro de nuestros sermones, de nuestros mensajes como pastores, desde el púlpito a la congregación,
¿Qué áreas de tu sermón y mensaje piensas que debes de trabajar para así también levantar el entusiasmo, renovar el entusiasmo en tu iglesia local? Tremendo trabajo, gracias por todas tus respuestas. Todas han sido muy buenas. Bueno, y ya damos por concluido a esta sesión, así que continuamos con Reinicio. Espero que te sigas gozando en el Señor.